¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El 1 de mayo, el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, anunció que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se aplicaría la reforma a las 40 horas, pero de forma paulatina, que comenzarían foros precisamente con diferentes actores políticos, entre estos empresarios y sindicatos, para ir definiendo las maneras en cómo se tendría que llevar a cabo, teniendo como fecha límite el 2030 para que se aplicara en su totalidad. ¿Qué tan positivo esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tan negativo? ¿Qué tantas dudas genera? Voy a platicar al respecto con la abogada Carla Scoffi, que han estado muy cerca precisamente de todo este tema de las 40 horas laborales. Carla, como siempre, un verdadero placer recibirte. ¿Cómo estás? Hola Jesús, muchas gracias por la invitación nuevamente. Oye, pues yo de entrada decirte que siempre es un honor platicar contigo. Y dos, ¿cuál es tu primera impresión de esto, de que se aplique la reforma a las 40 horas, pero de esta forma paulatina? ¿Por qué se lleva a cabo de esta manera y qué tan positivo crees que sea o qué tan negativo crees que sea? Bueno, antes que nada, creo que en estas noticias siempre, independientemente de la postura de cada quien, tenemos que partir de un hecho que es muy, muy importante. Lo que sabemos es lo que se anunció en la mañanera. No, hay que aclarar esto porque hay muchos detalles. Siempre cuando se anuncian estas cosas, quedan dudas, digamos. Eso hasta cierto punto es normal. Eh, y yo siempre digo que una cosa, independientemente de qué sea y quién sea, cuando un actor político anuncia algo, hay que esperar a que ya esté sobre la mesa la iniciativa, el decreto, las reglas de operación, dependiendo de qué estemos hablando, ¿no? En este caso, lo que sabemos es que se anunció que hay una intención por aplicar las 40 horas, que efectivamente va a ser de manera progresiva hasta el 2030. Aclaro, también creo que es importante aclarar eso, no se ha dado un esquema de qué es esa progresividad, porque vi que también en redes sociales estaba circulando de que no es que de tal mes a tal mes va a ser tanto y de tanto, o sea, y unos esquemas que no entiendo o yo no he identificado de dónde se sacaron. Luego también que esto se va a hacer con base en consenso y acuerdo de distintos sectores, del sector empresarial, de sindicatos y de trabajadores a partir de foros que se van a iniciar en junio. Eso es lo que sabemos. Todo lo demás, positivo y negativo, no sabemos. Entonces, creo que podemos discutirlo a partir de lo que se sabe y de las dudas que se generan que se tendrían que aclarar. De entrada, una duda que a mí me genera es qué va a pasar con las dos iniciativas que están en la Cámara de Diputados. En el anuncio no se mencionó ninguna de las iniciativas, ni al Congreso, ni a la Cámara, ni absolutamente nada. ¿Quiere decir entonces que ya las van a dejar en la congeladora y no se va a hacer nada? No, quiere decir que no se mencionaron. Pero sí genera, esa ausencia sí genera la duda. Entonces, ¿va a ser una reforma o va a ser un acuerdo de actores político-económicos? No sé si me explico. Porque allá habría una diferencia, ¿no? Si es un acuerdo, ¿con quién se va a hacer ese acuerdo? Por ejemplo, si se hace con ciertas cámaras empresariales, grupos empresariales, la primera pregunta es qué pasa si luego se quieren salir del acuerdo o lo incumplen. Y dos, que digamos, sería imposible incluir a todos los patrones del país en un acuerdo de esa naturaleza. Son dudas, insisto, no se ha aclarado, no, en ninguna parte se dijo no se va ya a hacer nada con las iniciativas, tampoco se mencionaron, pero creo que es una de las dudas que sería lo ideal y necesario que se vaya aclarando en la brevedad posible para que se entienda qué implica este proceso que arrancaría en junio. Y la otra pregunta que pues también en redes sociales se ha levantado muchas dudas es ¿por qué hasta el 2030? ¿Por qué esperar hasta el 2030 y no de una vez? Se dice que es porque tiene que ser progresivo por implementación. De hecho, en Colombia lo están haciendo también de manera progresiva. Y también siempre algo que yo pongo sobre la mesa, sí es importante el qué se anuncia que se va a hacer, pero me parece a veces igual lo más importante el por qué, para qué y otro tipo de preguntas. Entonces, la pregunta más allá digamos, más que me extrañe que sea hasta el 2030, la pregunta sería, ¿por qué se requeriría hasta el 2030? Insisto, en otros países como Colombia sí lo están haciendo, pero en otros se aplicó de manera directa, ¿no? Entonces, allá también creo que habría que tener una explicación en desarrollo de por qué se optó por ese esquema, ¿no? Pero hasta ahora es lo que sabemos, digamos, ¿no? Oye, Carla, ¿por qué ha sido tan complicada esta reforma? Por lo menos, ¿por qué se da la impresión de ser tan complicada en su aplicación? Porque se viene arrastrando desde el sexenio
anterior, que incluso ahí fue cuando surge la primera iniciativa, después la recuperan Manuel Vázquez Arellano, si no mal recuerdo es el diputado que, o por lo menos el que habla en el estrado ya tiempo después que se había retirado la primera o se había hecho a un lado la primera. En fin, ¿por qué ha sido tan complicado? ¿Por qué crees tú desde tu expertise que ha sido tan particular lo que se discute con esta reforma? Bueno, allá yo te propondría que incluso extendamos la pregunta, Ándale. porque no es solo esta iniciativa, sino la exigencia, digamos, porque esto viene de los años 40. De hecho, la OIT, desde los años 30, 40, empezó a exhortar a los países de que se bajara la jornada laboral a 40 horas. O sea, realmente ese es un tema o sea, ahorita, digamos, está en la vista pública, es un trending, no es es una cuestión que está en la tendencia en medios, en redes sociales, que se platica mucho ahorita, pero no es nueva, realmente ha sido algo que por décadas México lo ha dejado como pues pasar y no solo en los últimos años. Sí preocupa que en los últimos años, pues si ya hay una iniciativa, ya hay una mayoría en el Congreso, ¿por qué no pasa? ¿No? Que ese ha sido el gran cuestionamiento que se ha hecho. ¿Cuál sería la excusa para decir que no se aprueba? Y también una cosa que yo le diría a la audiencia, a veces no caigo bien por ser tan prudente en esas cosas, pero creo que es necesario. ¿Cuál es la intención o la razón? Pues así como pruebas que te diga, mira, acá tengo esta grabación donde te confirmo que es esto, no lo sé. Sí puedo tener, digamos, impresiones basadas también justo en esta perspectiva histórica, que es la siguiente, que es que a los empresarios les interesa mucho la precarización laboral. Si tú ves cómo han estado reaccionando empresarios, representantes de cámaras empresariales, de grupos eh, de distintas industrias, hay un factor que me parece muy interesante que se está repitiendo, que tienen este discurso de no es momento ahorita porque es un momento para impulsar la inversión en México. O sea, fíjate, esto no es accidental, o sea, reconocer derechos laborales va en contra de esta lógica de inversión, ¿no? Y esto no es accidental, porque en México históricamente la lógica de inversión ha sido de te doy mano de obra barata, te doy muchos beneficios fiscales, al grado de que justo esto que menciona Viri Ríos y lo desarrolla en su libro No es normal, de que México es un paraíso fiscal disfrazado, ¿no? Digamos que a veces no lo concebimos así, pero realmente es muy atractivo por este tema fiscal y también por la mano de obra, ¿no? Por ejemplo, todo esto del nearshoring y todo esto que se hablaba, por ejemplo, que Samuel García de Nuevo León lo presumía como que iba a generar muchos empleos para la gente de Nuevo León, etcétera. Pero la realidad no es que Elon Musk o cualquier empresario diga, ay, qué bonito es Nuevo León, ay, mira, es gente muy trabajadora y yo confío para invertir, sino que la realidad, y que luego va Elon Musk a pedirle al gobernador si puede instalarse o sea, realmente el proceso es al revés. Son gobiernos, en este caso Nuevo León, pero también estaba el de Indonesia y otros, que empiezan prácticamente una carrera por convencer al empresario, en ese caso Elon Musk, de llegar a su territorio. No, mira, yo te voy a dar, te voy a cobrar menos impuestos. No le hagas caso a él, yo te voy a dar el terreno y te voy a cobrar además menos impuestos. Y además, fíjate, acá no vas a tener que pagar esto. Es decir, se vuelve una especie de subasta de condiciones donde obviamente esa subasta se basa en disminuir digamos, los impuestos que tienen que pagar, en garantizar muchas veces incluso impunidad frente a ciertas acciones. No es casualidad que empresas contaminantes y eso busquen países de América Latina, África, Asia para instalarse. Y por supuesto, un tema de derechos laborales bastante atractivo para las empresas en el sentido de vas a pagar menos, vas a tener menos responsabilidad en esto, acá van a poder trabajar tanto tiempo y eso nos lleva al tema de las horas, ¿no? Entonces, creo que hay una resistencia porque algo que se ve muy lucrativo para las empresas es que tienen personas ganando con menos sueldos, con sueldos bajos y al mismo tiempo, eh, pues por más horas que podrían encontrar en otros lugares. Entonces, me parece que está por allá la línea. Sobre todo, recordemos que algo que se ha hecho en los últimos dos sexenios, bueno, en el sexenio anterior y el presente, en lo que va del presente, es el aumento al salario mínimo, que tuvo muchas reacciones por parte del sector pues, de distintas industrias, el sector económico, el sector empresarial y patronal, y para mal, ¿no? Entonces, habría que preguntarse si esto no lo están viendo como un ya no te pases, ¿no? Hasta acá te toleramos el aumento del salario mínimo, te toleramos que ahorita sí estás cobrando impuestos
que en teoría se tenían que cobrar antes, pero que nunca nos cobraban y que ahora sí nos están cobrando, y que esto lo están viendo como un hasta acá, ¿no? ¿En qué me baso? Insisto, no tengo una grabación oculta o algo por el estilo, pero yo creo que eso es, viendo, digamos, las narrativas, las respuestas, yo creo que la gran resistencia está allá, ¿no? Entonces, incluso esta lógica del diálogo que anuncia la presidenta, pues creo que va mucho con esta lógica de que, digamos, que la piedra en el zapato, o lo que está empujando con mucha fuerza y mucho poder para evitar eso, pues es el sector económico. ¿Por qué es tan importante esta jornada, Carla? Por qué es importante disminuir las horas laborales, tanto en cuestión de derechos como en una cuestión de vida cotidiana, digamos así? Bueno, allá hay que ponerlo en perspectiva. Realmente, sobre todo porque muchas veces ciertos sectores, sobre todo de la derecha, vinculan esto al famoso Ujú. fantasma de la gente de izquierda o que exige sus derechos son gente floja, que no quiere trabajar, quiere todo gratis, etcétera. La realidad es que hay estudios de sobra y con esto se pueden googlear, se puede buscar, allá está Google Académico, hay informes, incluso me parece de la OIT, que señalan que es falso que mayores jornadas generan más productividad, ¿no? Incluso ahí está muy estudiado todo esto de las famosas horas muertas o horas nalga, como le decimos en México, de que la gente, bueno, no porque le pongas más horas, van a ser más productivas. Además de que también hay toda esta cuestión de incluso los trabajos de mierda, como, perdón por la palabra, no sé si se podía decir acá en el programa, Sí, adelante, pero adelante. que planteaba David Graeber, ¿no? De cómo hay trabajos que realmente su función es no hacer mucho realmente, son trabajos que realmente las mismas personas sienten que sus trabajos no están aportando mucho, pero que les exigen muchas horas, que pagas bajas, etcétera. Entonces, de por sí hay un cuestionamiento de qué tanto realmente se necesita y hay una eficacia frente a esto, ¿no? Lo segundo es porque, por el contrario, los países donde se disminuyó la hora laboral, no solo no se ha demostrado que eso baje la productividad, los ingresos, sino que en muchos casos aumentó la productividad. ¿Por qué? Porque la gente llega en otras condiciones anímicas, personales, etcétera, para realizar sus trabajos. Incluso en países como España ya están hablando de reducir a 36 horas u otros esquemas. Y por otro lado, que esto es muy importante, Jesús, en México hay un chorro de gente que trabaja 40 horas al día. Eh, O sea, ¿y por qué lo digo? Porque no se cayó nada, no se rompió nada. Hay empresas que realmente tienen 2 días libres a la semana, que tienen, digamos, horarios de ese tipo y son empresas que les va bien, que son productivas, no se rompe nada, no se cae nada. O sea, incluso al interior del país hay evidencia de que se pueden tener ese tipo de jornadas. Y lo otro es justamente porque no podemos seguir pensando que la gente solo es persona en tanto que es una persona trabajadora productiva, ¿no? Como si el trabajo fuese lo único que hacemos, ¿no? A ti te vemos en YouTube, en tus canales, haciendo tu trabajo y todo, pero también es el Jesús que va y no sé, te comerás unos tacos, que ves una película que te gusta, lees los libros que te gustan, estás con tus mascotas, o sea, que tienes tu vida, pues, ¿no? Eh, y la única forma en que tengamos al Jesús que está realmente pues poniendo todo, haciendo su trabajo, etcétera, es que no se pierda el Jesús, que no es el trabajador, que es la persona que se dedica a vivir. Entonces, por eso siempre se ha hablado del tema de sí que haya jornada del trabajo, pero también para que las personas vivamos, ¿no? Que tengamos más tiempo para vivir. Yo creo que incluso la tecnología, ahorita que está de moda la inteligencia artificial y todo eso, debiera empujarnos a eso, que podamos trabajar menos horas con mayor eficiencia para que tengamos más tiempo para disfrutar la vida. Aunque suene un poco cursi, pues es que al final del día para eso venimos acá, ¿no? O sea, al final del día para eso hacemos todo, ¿no? Entonces, creo que no hay razones para decir que no se disminuye la jornada y sí hay muchos elementos que nos indican que es un paso que tenemos que dar, sobre todo porque, insisto, lo anormal son países como México que no tienen esta jornada. en el plano político, se empodera al trabajador también, o sea, le das un lugar distinto al trabajador. Sí, totalmente. O sea, y que además también eso hay que, totalmente estoy de acuerdo. Y más en un caso como México, porque el mismo sistema constitucional, o sea, a ese grado, se basa en los derechos laborales. O sea, si no puedes entender el Estado mexicano actual y a la sociedad mexicana sin el tema de los derechos laborales y las reivindicaciones laborales. Viene de la Revolución Mexicana, viene de los procesos de los años 30, 40, 50, incluso en toda la época de la Guerra Sucia, uno de los grandes talones para el régimen autoritario del PRI, bueno, la dictadura priista, que no entiendo por qué nos resistimos a llamarle dictadura,
eran precisamente entre otros actores, sindicatos, grupos de trabajadores que se organizaban, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido siempre la clase trabajadora una fuerza política relevante, pero también un elemento a través del cual puedes entender el mismo constitucionalismo mexicano, de la Constitución y por lo tanto todo el sistema político y legal, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta discusión en sí misma es un reflejo de ese ADN que hay en la sociedad y en el Estado mexicano y que por lo tanto también tiene que ser escuchada, ¿no? Tiene que haber esa consecuencia. Todos los cambios generan adecuaciones y generan retos, o sea, eso indudablemente, y eso siempre lo digo, cualquier reconocimiento de derecho implica retos. Se reconoce el derecho a la educación de personas con discapacidad, bueno, entran los retos de, bueno, cómo garantizar que las escuelas tengan los insumos y elementos para poder atender y dar los ajustes razonables a personas con discapacidad, etcétera. Pero no se ponen en duda que tienen ese derecho. O sea, en todo caso discutimos el cómo, si el cómo implementarlo, porque ya reconocimos que está ese derecho a la educación de personas con discapacidad. Lo mismo ocurre acá. Creo que no hay argumentos para decir que no debemos reducir las 40 horas. La pregunta es cómo sí, cómo hacerlo de la manera más rápida y efectiva y que regresa a esas preguntas, ¿no? De si va a haber la iniciativa o si va a ser un acuerdo, porque eso nos pondría en panoramas distintos. Pero creo que es una discusión histórica, creo que es necesaria, e incluso en las distintas marchas que se hicieron por el 1 de mayo esta semana, creo que pues fue un tema que estuvo muy, muy presente, ¿no? Bueno, tan es así que incluso en la mañanera pues se dio este anuncio que no es para nada casualidad que es el 1 de mayo, de hecho lo dijeron justamente que fue en el marco de eso, pero eso me parece que es reconocer que es la discusión de derechos laborales de los tiempos que nos está tocando vivir. Carla, finalmente, con esta excelsa explicación que nos das, entendemos entonces, y digo, aquí estoy cayendo en especulación, pero que esta decisión de la presidenta va en contra o por lo menos intenta jalar un poco la discusión de los propios empresarios, o simplemente también puede ser una forma de ir llevando el tema de aquí en adelante. Pues de nuevo, intenciones yo no puedo asegurar. Lo que sí creo es que las dudas están y que me parece que son las fundamentales. Uno, ¿qué va a pasar con las iniciativas? ¿Va a ser una reforma o va a ser solo un acuerdo? Porque, insisto, el problema de una reforma implicaría un reconocimiento de derechos. Un acuerdo implicaría las dudas de qué pasa si no cumplen o qué pasa si no cumplen y cómo el trabajador se defiende legalmente, porque si no está en la ley, pues va a ir a un juzgado y no le va a funcionar, ¿no? O sea, no va a tener nada que sostenerse porque era más bien un acuerdo, una práctica. Y la dos, ¿por qué hasta el 2030? Y por qué de manera gradual, ¿no? Que eso no se han dado exactamente las razones. Y una última pregunta, que es el tema de los foros de junio. Ya se realizaron foros, ya existieron foros previamente cuando estaba la primera iniciativa de reforma. Y de hecho, la mesa directiva de la Cámara de Diputados regresó a la Comisión de Puntos Constitucionales el decreto de iniciativa para que se adecuasen y se agregaran los comentarios y opiniones que se hicieron durante los foros. Entonces, tercera pregunta sería, ¿cuál es esa la diferencia? Ahora, insisto, yo doy beneficio a la duda también de que apenas se anunció y habrá que ver qué se va a decir las próximas semanas. Pero están esas preguntas, o sea, lo que sí puedo asegurar es, no es verdad eso de que ya se aprobó, como se dijo, ¿no? O sea, como empezó a salir en medios de comunicación y en redes sociales, no se ha aprobado, hay un anuncio de una voluntad, de un proceso para llegar a acuerdos con estas tres preguntas que planteo, ¿no? Sí creo que es señal de que algo se está moviendo, de que la discusión está ya consolidada como algo que no se puede evitar, que no se puede, eh, digamos, ignorar, pero sí partiría de estas tres preguntas que creo que serían indispensables y se vayan respondiendo en las siguientes semanas. Mi querida admirada Carla Scoffi, de verdad, siempre es un placer platicar contigo y aprender de ti. Muchísimas gracias por esta charla. No, a ti, Jesús, un saludo a ti y a toda tu audiencia.